142. Modelo teórico de expresión oral. Varios estudios sobre el análisis del discurso oral y de la conversación desgranan las estrategias que utilizan los interlocutores para comunicarse, pero pocos trabajos ofrecen un modelo esquemático del proceso de expresión oral. La investigación es aún incipiente y no ha alcanzado el nivel de conocimiento del que disfrutamos en otras habilidades, sobre todo las escritas. A pesar de todo, Vigate, 1987, presenta un esquema interesante y suficiente para nuestros propósitos. Es importante saber que se centra principalmente en las situaciones de comunicación poligestionadas. Este autor distingue entre conocimientos y habilidades de la expresión oral. Los primeros son informaciones que conocemos, que tenemos memorizadas. Incluyen el dominio del sistema de la lengua, gramática, léxico, morfosintaxis, etc., pero también otros aspectos relacionados con la cultura, estructura de las comunicaciones, modelos culturales, etc. Las segundas hacen referencia a los comportamientos que mantenemos en los actos de expresión, las habilidades de adaptarse al tema, de adecuar el lenguaje y muchas otras. Presentamos el esquema y un comentario ejemplificado. Conocimientos. Planificar. Conocimiento de rutinas. Información, interacción. Conocimiento del discurso que se va construyendo. Seleccionar léxico, frases o recursos gramaticales. Producir mecanismos de producción. Reglas gramaticales, reglas de pronunciación. Habilidades. Planificar el mensaje. Planes de información, planes de interacción. Habilidades de conducción. Conducir el tema, tumos de palabra. Habilidades de negociación del significado. Grado de explicitación, evaluación de la comprensión. Habilidades de producción. Facilitación, compensación. Habilidades de corrección. Imaginemos que tenemos que presentarnos a una entrevista de selección de personal en una organización, escuela, institución, gabinete psicológico, etc., para conseguir un trabajo. ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Qué tipo de habilidades expresivas desarrollaríamos para intentar causar una buena impresión? ¿Cómo prepararíamos la situación? ¿Cómo funcionaría el esquema anterior? Ante todo, debemos decir que todos, unos más y otros menos, tenemos un cierto conocimiento de este tipo de situaciones. Si hemos tenido que entrevistarnos en otras ocasiones, guardamos recuerdos y experiencias, pero también sabemos lo que socialmente se supone que tiene que ser un diálogo entre un entrevistador especialista, psicólogo, pedagogo, etc., y un candidato. Así, el primero hace preguntas para explorar las capacidades para el trabajo que puede tener el segundo y, tal vez, averiguar algunos datos sobre su perfil psicológico. De hecho, todos disponemos de cierta información sobre la mayoría de las comunicaciones, si no todas, que son habituales en nuestra cultura. Podemos prever con escaso margen de error cómo se desarrollará un diálogo fortuito en un ascensor, la conversación con el maître de un restaurante, o la transacción comercial de comprar un traje o un coche. Las comunicaciones humanas se estructuran y se fijan a partir de la repetición y de la experiencia que vamos adquiriendo los interlocutores. Se definen los temas de la situación, en el caso de la entrevista profesional. Experiencia laboral, formación, intereses, motivos de la solicitud, etc. Se establecen las intervenciones o los turnos de palabra, preguntas breves del técnico, respuestas y exposiciones extensas del candidato, y se configuran unos roles determinados: técnico, dirige, hace preguntas, presiona, observa, etc. Candidato, sigue el hilo, responde, etc. Rutinas es el nombre que se le dan a estas estructuras comunicativas, en las que habitualmente se distingue entre la información, el contenido de la transacción, y la interacción, estructura de las intervenciones. Las rutinas son absolutamente culturales y varían entre las comunidades lingüísticas, porque también varían las formas de relación de las personas. Se pueden encontrar ejemplos muy divertidos de rutina en cualquier parte. La ceremonia del regateo en los países árabes, imprescindible para comprar cualquier cosa. Los vendedores pueden llegar a molestarse si se intenta prescindir de ella. La refinada educación británica, la cordialidad de los ambientes rurales, etc. El conocimiento de las rutinas nos permite ejercitar la primera habilidad comunicativa, que es la planificación del discurso.
A partir de la experiencia que tenemos en situaciones parecidas a la que se va a producir, podemos prever lo que pasará y decidir cómo nos comportaremos, sobre qué temas hablaremos, información, y de qué manera, interacción. En el ejemplo de la entrevista laboral, destacaremos los puntos más relevantes de nuestro currículum y camuflaremos los posibles vacíos existentes, responderemos a cualquier pregunta que se nos realice de manera completa, pero intentaremos llevar la conversación hacia los temas que dominamos, etc. Seguramente también sentiremos curiosidad por el nuevo trabajo y por la empresa en cuestión, pero el protocolo solo nos permitirá insinuar algún tema en el momento oportuno y no podremos realizar nunca preguntas directas. Para ejecutar los planes desde el momento en el que empiece la entrevista, utilizaremos las microhabilidades específicas de conducción de la interacción. Por un lado, hay que saber colaborar en la selección y en el desarrollo de los temas. Iniciar un tema, ampliarlo, desviarlo hacia otro tema, acabarlo, etc. Por otro, es necesario saber dominar los turnos de palabra, o sea, saber cuándo se puede hablar, durante cuánto tiempo y cuándo se debe ceder la palabra. Respecto a este punto, Vigate, 1987, distingue 5 estrategias concretas. 1. Saber indicar que se quiere hablar, gestos, sonidos, saludos, etc. 2. Saber tomar la palabra en el momento idóneo. 3. Saber aprovechar la palabra, decir todo lo que toca, adecuarse a la estructura de las intervenciones, etc. 4. Saber reconocer las indicaciones de los demás para tomar la palabra. 5. Saber dejar la palabra a otro. En nuestro ejemplo, la rutina de la entrevista, que determina los roles del entrevistador y entrevistado, limita notablemente el uso de estas estrategias, pero basta con pensar en una conversación libre entre 4 o 5 personas, para darnos cuenta de la importancia que tienen. Todos hemos podido observar más de una vez la elegancia con la que algunas personas esquivan una pregunta, cortan una intervención o toman la palabra. Pero también existen otras personas más inhibidas que solo pueden dejar llevarse por los demás, o que, si toman la iniciativa, son groseros y pueden provocar molestias. Del buen o mal uso que hagamos de estas estrategias depende nuestra participación en el discurso. Con el tema y los turnos de palabra acordados, el trabajo siguiente que realizan los interlocutores es la negociación del significado. Entrevistador y candidato hablan, cada uno desde su óptica, y van adecuando lo que dicen a sus intereses y a las necesidades del otro. Es un proceso de adaptación mutua donde dos discursos tienen que convergir en un único significado. Las habilidades que se utilizan suelen ser de dos tipos: la selección del nivel de explicación y la evaluación o confirmación de la comprensión. En la primera, los interlocutores tienen que escoger el grado de detalle y de desarrollo con que se van a explicar. El defecto de información provoca incomprensión, pero el exceso es reiterativo, cansa y aleja la atención de lo que es relevante. Para encontrar el grado adecuado de explicitación hay que tener nociones sobre lo que sabe el receptor y sobre lo que le interesa. Por ejemplo, si el entrevistador pide una explicación sobre la experiencia laboral del candidato, lo más acertado es que éste empiece comentando el tema de forma general y que vaya profundizando en él a medida que el otro asiente y solicita más información. Contrariamente, extenderse de entrada en una exposición detalladísima, sin haber sido solicitada, sería tan poco adecuado como responder con monosílabos y frases sueltas. En la segunda, los interlocutores confirman que el nivel de explicitación es adecuado y que se ha comprendido el mensaje. Se trata de un proceso de colaboración entre emisor y receptor, en el que ambos participan activamente. Vigate, 1987, cita varias estrategias de confirmación de comprensión, que se exponen en el esquema siguiente en forma de diálogo. Emisor: yo, explico mi propósito por adelantado, te muestro cordialidad, evalúo la información que compartimos, preciso y autocorrijo mi mensaje, compruebo que me entiendes, te pido si me has entendido, me adapto a tus indicaciones y clarifico el mensaje, te pido tu opinión, resumo lo que me has dicho. Receptor: tú, me muestro cordial. Indicas que me entiendes, con gestos, asentimientos, expresión facial, etc. Indicas lo que no entiendes, o tus dudas, si es necesario me cortas para matizar o contrastar algún punto.
En conjunto, el nivel de explicitación del discurso afecta a la cantidad de información que da el emisor, pero también a los demás aspectos lingüísticos, como la selección gramatical y léxica. Cuanto más detallado y minucioso tenga que ser un discurso, más posibilidades hay de que se usen palabras específicas de un campo léxico o de que la sintaxis sea más compleja. Estas opciones también dependen, evidentemente, de los conocimientos lingüísticos del interlocutor. En cualquier caso, la negociación del significado está conectada, tal como se muestra en el esquema anterior, con el proceso de selección lingüística de la expresión. El último componente de la expresión oral, que incluye habilidades específicas, es la producción real del discurso, o sea, la pronunciación de las frases y palabras que vehiculan los significados. En la comunicación oral, los interlocutores no siempre tienen mucho tiempo para expresar y comprender lo que se dice, a diferencia del redactor y del lector. El emisor no piensa ni prepara lo que dice y el receptor no puede releer dos veces lo que se ha dicho. Los intercambios verbales son rápidos e instantáneos, y a menudo es necesario relacionarlos en pocos segundos, siendo muy útiles la improvisación y la agilidad. Para adaptarse a estas dificultades, los interlocutores utilizan dos habilidades: la facilitación de la producción y la compensación de las dificultades. En la primera, los emisores simplifican tanto como les resulta posible los trabajos gramaticales o condicionamientos del sistema lingüístico, oraciones, corrección, etc. Así, simplifican la estructura de la frase, simple, yuxtapuesta o coordinada con y o pero, hacen muchas elipsis, frases incompletas, información implícita, códigos no verbales, etc. Utilizan fórmulas y expresiones fijadas por la rutina correspondiente: hace buen tiempo, ¿cómo estamos?, etc. Repiten muletillas, quiero decir, bien, etc. o hacen pausas diversas. En conjunto, buscan la prosa gramatical más económica y rápida. Lo hacen parte al librarse de la tarea más mecánica y superficial, producción, para poderse dedicar a las demás, valorar, hacer planes o seleccionar. En la segunda, los emisores refuerzan su expresión y ayudan al receptor a comprender lo que dicen. Por estos motivos, a menudo se autocorrigen a medida que van hablando, afinando y puliendo el significado que en la primera expresión no había resultado perfectamente ajustado, repiten los puntos más importantes, para dar oportunidad al que escucha, resumen lo que dicen y lo reformulan con otras palabras, utilizando ejemplos y comparaciones, con la finalidad de usar expresiones distintas que resulten más comprensibles. En conjunto, el emisor intenta compensar las dificultades de la comunicación oral con redundancias o repeticiones de la información. A causa de estas circunstancias, la interacción oral tiene una textura lingüística: frases inacabadas, anacolutos, repeticiones, muletillas, etc., diferente de la del texto escrito y de la estructura lógica de la frase, que indican los libros de gramática, y que puede parecer incorrecta o pobre a algunos maestros. Hay que entenderla como una característica normal de la expresión, y no como un error o un síntoma de limitaciones gramaticales del alumno. Todos hablamos de esta manera, a no ser que estemos haciendo una exposición formal preparada con antelación. Un buen ejercicio para comprobar la textura especial del texto oral es transcribir en un papel un fragmento oral grabado en una cinta de magnetófono. Finalmente, el esquema de Bigate, 1987, también incorpora la habilidad de la autocorrección gramatical a partir de las reglas de la normativa sobre gramática y pronunciación. Es la habilidad que nos permite fijarnos en la forma del discurso y corregir algún error que se nos haya podido escapar, una incorrección léxica, una palabra mal dicha, etc. Ver capítulo 7. El sistema de la lengua. Este conjunto de habilidades actúa en varios niveles del intercambio verbal y se interrelacionan las unas con las otras durante todo el tiempo que dura la comunicación. Es claro que no podemos entender la expresión como un proceso lineal donde las habilidades se usan una tras otra, sino como un acto global en el que cada componente depende de los demás.
Ante la entrevista de selección laboral el candidato estará pendiente del tema de conversación, de si se adapta al nivel de explicitación, de cuándo tiene que hablar o que callar, de si usa palabras correctas, de si se le entiende suficientemente, etc. No queremos acabar este apartado sin mencionar, aunque sea de paso, dos aspectos que tienen gran importancia en la expresión oral y que no se citan en el esquema anterior, seguramente porque no pertenecen al terreno estrictamente lingüístico. Se trata del control de la voz y de la comunicación no verbal. El primero incluye lo que afecta a la calidad acústica de la producción, la impostación de la voz, el volumen, el tono, los matices y las inflexiones, etc. El segundo abarca desde cuestiones tan decisivas como la mirada o la gesticulación hasta otros aspectos más escondidos como el espacio emisor-receptor o el movimiento del cuerpo, postura, inclinación, etc. La incidencia de estos dos aspectos en la comunicación es evidente. El orador que habla con una voz clara y potente, que sube el volumen cuando hay algún ruido ambiental, el tráfico de la calle, alguien que entra en la sala, etc., o que es capaz de remarcar el significado con matices y cambios de tono, evita cualquier interferencia acústica y hace sentir más cómoda a la audiencia. Del mismo modo, alguien que nos habla desde una distancia adecuada, que nos mira a los ojos o que acompaña la expresión con un gesto pausado, nos propone un diálogo más intenso y distendido que el interlocutor distraído que mira hacia todas partes indiscriminadamente, que no mueva ni un músculo, o que no para de moverse ni un segundo, e incluso el que llega a invadir nuestro espacio personal. Microhabilidades. A partir del modelo anterior y de las diversas habilidades detectadas, se puede hacer la siguiente clasificación de microhabilidades, que establece los diversos objetivos de la expresión oral que se deben trabajar en el aula de lengua. La lista incorpora tanto las destrezas de la conversación, poligestión, como las de la exposición oral, monogestión. Microhabilidades de la expresión oral: planificar el discurso, analizar la situación, rutina, estado del discurso, anticipación, etc., para preparar la intervención. Usar soportes escritos para preparar la intervención, sobre todo en discursos monogestionados, guiones, notas, apuntes, etc. Anticipar y preparar el tema, información, estructura, lenguaje, etc. Anticipar y preparar la interacción, momento, tono, estilo, etc. Conducir el discurso, conducir el tema, buscar temas adecuados para cada situación. Iniciar o proponer un tema. Desarrollar un tema. Dar por terminada una conversación. Conducir la conversación hacia un tema nuevo. Desviar o eludir un tema de conversación. Relacionar un tema nuevo con uno viejo. Saber abrir y cerrar un discurso oral. Conducir la interacción, manifestar que se quiere intervenir, con gestos, sonidos, frases. Escoger el momento adecuado para intervenir. Utilizar eficazmente el turno de palabra. Aprovechar el tiempo para decir todo lo que se considere necesario. Ceñirse a las convenciones del tipo de discurso, tema, estructura, etc. Marcar el inicio y el final del turno de palabra. Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. Ceder el turno de palabra a un interlocutor en el momento adecuado. Negociar el significado, adaptar el grado de especificación del texto. Evaluar la comprensión del interlocutor. Usar circunloquios para suplir vacíos léxicos. Producir el texto, facilitar la producción, simplificar la estructura de la frase. Eludir todas las palabras irrelevantes. Usar expresiones y fórmulas de las rutinas. Usar muletillas, pausas y repeticiones. Compensar la producción, autocorregirse. Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. Repetir y resumir las ideas importantes. Reformular lo que se ha dicho. Corregir la producción, articular con claridad los sonidos del discurso. Aplicar las reglas gramaticales de la lengua, normativa. Aspectos no verbales: controlar la voz, impostación, volumen, matices, tono. Usar códigos no verbales adecuados, gestos y movimientos. Controlar la mirada, dirigirla a los interlocutores. Estas microhabilidades tienen incidencia diversa en el currículum según la edad y el nivel de los alumnos.
Los más pequeños tienen necesidad de trabajar los aspectos más globales y relevantes de la expresión, negociación de significado, interacción, evaluación de la comprensión, etc. Mientras que los más mayores ya pueden practicar los puntos más específicos, autocorrección, producción cuidada, preparación del discurso, etc. Didáctica. Consideraciones generales. Antes de entrar en materia de técnicas, planificación y evaluación, es conveniente hacer las siguientes consideraciones generales. Tomar conciencia de las necesidades orales. Normalmente los alumnos tienen ideas poco acertadas y tópicas sobre la lengua y sobre lo oral. Seguramente han recibido una enseñanza gramatical que ponía énfasis en la ortografía, en la corrección y en todo lo que fuera escrito, al tiempo que descuidaba implícitamente las formas orales. Durante mucho tiempo se les ha pedido que estudien gramática con ejercicios mecánicos y cerrados, y se les ha prohibido hablar y colaborar en grupo. Por todo esto, es lógico que cuando comiencen las primeras prácticas orales, sobre todo las más interactivas, las consideren como un pasatiempo divertido, como una especie de descanso entre ejercicios fuertes de gramática, que no las reconozcan como un aprendizaje útil e importante, e incluso que puedan pensar que están perdiendo el tiempo. Precisamente una de las tareas del maestro es cambiar estas actitudes y hacer ver a los alumnos la relevancia de lo oral en la vida cotidiana y el gran beneficio que pueden obtener de los diversos ejercicios que se harán en clase. Ayudarles a darse cuenta de las cosas que hacen mal, que podrían hacer mejor y que revertirían en su comunicación diaria. A menudo los niños y las niñas asocian la lengua a un libro de gramática, a unas reglas pesadas que tienen poca relación con su vida. No es una empresa ni fácil ni breve. Se necesita mucho tiempo y paciencia, para modificar unas actitudes que se han consolidado progresivamente durante un montón de años de enseñanza escrita y que arraigan en la misma visión del mundo y de la escuela. Progresos a medio y largo plazo. No hay que olvidar que el desarrollo de las habilidades es un proceso largo y complejo. De un día a otro, podemos notar que los alumnos aprenden palabras, descubren un concepto nuevo o se dan cuenta de un hecho desconocido. En cambio, tardaremos meses e incluso años en apreciar mejoras sustanciales en su capacidad expresiva. Y aún es más lento el proceso de cambio de actitudes y de opiniones. Por eso hay que planificar la enseñanza de la expresión oral a medio y largo plazo. Los maestros debemos entender que los resultados positivos de algunos de los ejercicios que se realizan en nuestra aula tal vez no se revelen hasta pasado un tiempo, en algún curso superior, sin que nosotros podamos ser testigos de ello. El desarrollo de la expresión requiere práctica y ejercitación, y se consolida con la experiencia y la continuidad. La corrección y la fluidez. Otra de las características del tratamiento habitual de la expresión oral en las aulas es el de insistir más en la corrección del habla y menos en la fluidez expresiva. Bien por la formación gramatical de los maestros, bien por la situación sociolingüística del país, lo cierto es que siempre nos hemos preocupado más por la gramaticalidad y por la normativa de la expresión de los alumnos, que por la soltura, la seguridad o la facilidad que demuestran al hablar. En la expresión ora, corrección y fluidez forman una unión indisociable, es como una especie de balanza de pesos que se desequilibra cuando un lado pesa más. Todos sabemos que un orador locuaz y ágil que reparte incorrecciones léxicas y errores flagrantes por doquier es tan malo como un orador correctísimo y preciso pero que se para, se encalla o se hace un lío. La buena expresión combina las dos propiedades a un nivel aceptable. Corrección, precisión léxica, gramaticalidad, normativa, pronunciación clara. Fluidez, velocidad y ritmo, soltura, seguridad, conexión del discurso. Por lo tanto, cargar las tintas sobre un aspecto por encima del otro significa empobrecer la expresión de alguna manera. El alumno puede estar tan preocupado por evitar errores y faltas que acabará hablando despacio y sin apenas decir nada interesante. Y lo mismo ocurriría al revés, concentrándose solo en la fluidez. Una enseñanza global de la expresión tiene que combinar los dos aspectos de manera equitativa. El orden en clase. A menudo los maestros tenemos miedo de los ejercicios de expresión oral, ya que rompen el silencio del aula, provocan jaleo, y pueden molestar a las clases contiguas, y deshacen la disciplina establecida.
Es lógico que la primera vez que se realice un juego de roles, una discusión en equipo o una exposición, los alumnos se animen más de la cuenta. No están acostumbrados a este tipo de ejercicios y no conocen sus reglas de juego. De la misma manera que aprenden la mecánica de la actividad, tienen que aprender a dominarse, a mantener el orden, a respetar los turnos de palabra y a no gritar. Antes de empezar, se puede atribuir a un alumno la función específica de vigilar estos aspectos. Pero muchas veces los maestros tampoco tenemos demasiada experiencia en poner en práctica estas técnicas. También es nuestra primera vez y, por lo tanto, es lógico que existan inseguridades, dudas o impericias. La mejor manera de afrontar esta situación, este nuevo aprendizaje, es hacerlo conjuntamente con los alumnos, de manera progresiva y con precaución. Se puede empezar con ejercicios breves y más controlados, para ir pasando lentamente a prácticas más complejas y abiertas, que dan más libertad al alumno. Es evidente que la clase de expresión no tiene que ser ningún desbarajuste. Planificar la actividad de expresión la mejor manera, y tal vez la única de combatir este comportamiento de pasar el tiempo que pueden tener los alumnos, cuando realizan una actividad de expresión oral, es planificarla muy minuciosamente. Demasiado a menudo se trabaja en clase de una manera un tanto frívola o excesivamente espontánea, como una actividad de distracción, para llenar algún hueco durante días especialmente pesados, últimos días de curso, de semana, exámenes, etc. Lógicamente, al proceder de esta manera, damos a la expresión un valor no mucho mejor que el de una materia María cualquiera, y en eso los alumnos son los primeros en darse cuenta. Por el contrario, el tratamiento de la expresión tiene que seguir un plan didáctico coherente y adecuado a las circunstancias. Todo ejercicio debe tener un objetivo, unos contenidos, tiene que inserirse en una realidad didáctica determinada y tiene que evaluarse, exactamente de la misma forma que cualquier aspecto de la gramática. Solo de esta manera el aprovechamiento didáctico del ejercicio será real y todos, maestro y alumnos, entenderán la expresión como un parte central del curso. El siguiente esquema de preguntas formula los puntos más importantes a tener en consideración. 1. ¿Qué tipos de texto o de comunicaciones orales se trabajan durante todo el curso? Por ejemplo, mezclando criterios diversos, descripción, narración, argumentación, teléfono, lectura en voz alta, etc. 2. ¿Qué contenidos gramaticales se asocian con cada tipo de texto? Por ejemplo, las instrucciones requieren formas imperativas, perífrasis verbales de obligación, adverbios temporales y de orden, etc. 3. ¿Qué tipo de actividades se usarán? ¿Qué materiales? ¿Qué recursos? Utilizaremos juegos de roles, cuentos, exposiciones, etc. ¿Qué ejercicios son más útiles en cada caso? 4. ¿Cómo se realizará el ejercicio en el aula? Tiempo. Interacción. Materiales. Espacio. 5. ¿Cómo evaluaremos la actividad? ¿Cómo se corregirá? Los apartados siguientes desarrollan los 3 puntos. Para un tratamiento más general y extenso del tema del currículum y de la programación de curso, ver el capítulo 5. Programación del área de lengua. Ejercicios y recursos para la expresión. La literatura didáctica nos ofrece un amplio abanico de técnicas y recursos para practicar la expresión oral en el aula, que van desde la lectura expresiva en voz alta hasta la exposición oral improvisada, pasando por los juegos lingüísticos, la lluvia de ideas o las simulaciones. Varios autores, Vigate 1987, Littlewood 1981, Olden 1981, Ur 1981, han clasificado los ejercicios según distintos criterios, pero es sumamente difícil, por no decir imposible, ordenar un torrente tan rico de ideas y posibilidades. El cuadro siguiente expone los tipos principales de ejercicios y recursos, agrupados según los criterios más sencillos y prácticos. Tipología de ejercicios de expresión oral. Técnica 1. Dramas 2. Escenificaciones 3. Juegos de rol 4. Simulaciones 5. Diálogos escritos 6. Juegos lingüísticos 7. Trabajo de equipo 8. Técnicas humanísticas o recursos materiales 14. Historias y cuentos 15. Sonidos 16. Imágenes 17. Test, cuestionarios, etc. 18.
objetos. Tipo de respuesta 9. Repetición 10. Llenar espacios en blanco 11. Dar instrucciones 12. Solución de problemas 13. Torbellino de ideas, comunicaciones específicas 19. Exposición 20. Improvisación 21. Hablar por teléfono 22. Lectura en voz alta 23. Video y cinta de audio 24. Debates y discusiones. Algunas propuestas usan una técnica didáctica perfectamente definida y tienen una denominación específica, 1, 8. Otras se pueden agrupar según lo que se pide al alumno, o el tipo de respuesta que tiene que dar, cerrada, abierta, etc. 9, 13. Desde otro punto de vista, algunos materiales escritos, sonoros o visuales de la realidad, pueden usarse como recursos para fomentar la expresión en el aula, 14, 18. Y determinadas comunicaciones orales, con características especiales, pueden ejercitarse también en clase, 19, 24. Obviamente el esquema no agota las infinitas posibilidades didácticas de este tema y no es excluyente. O sea, un mismo ejercicio puede pertenecer a grupos distintos, e incluso nos podemos imaginar algún ejercicio que no pertenezca a ningún grupo. A continuación, se explican las características y se ponen ejemplos de cada tipo. Técnica 1. Drama es el nombre de drama, en didáctica de la lengua, designa una serie de ejercicios de expresión que tienen en común el hecho de motivar al alumno a interaccionarse realmente y de manera fluida con sus compañeros. El drama acostumbra a tener las siguientes características. No tiene roles o papeles de teatro. El alumno proyecta su personalidad en el ejercicio. Se le pide que se imagine cómo reaccionaría. No hay preparación previa, ni memorización, ni representación ante una audiencia. Lo más importante es el proceso espontáneo de realización del ejercicio. Relacionan la lengua con el cuerpo, con las emociones y con la motivación. Pueden incorporar el gesto o la mímica y entusiasman mucho. Son comunicativos, reales y, generalmente, de respuesta abierta. Los alumnos dicen lo que quieren y como quieren. Acostumbran a ser cortos. Los dramas pueden utilizar cualquier material, fotos, objetos, videos, y recursos, gesticular, observar, dibujar, etc. Ejercicios que tradicionalmente han recibido otros nombres, juegos lingüísticos, vacíos de información, problemas, juegos de grupo, pueden entrar dentro de esta designación. Varios autores han recogido técnicas diversas drama, con este o con otro nombre. Olden, 1981, Maley y Duff, 1982, Badia y Vilá, 1993. Seguidamente exponemos algunos ejemplos. Oficina de objetos perdidos, actividad al aula, 1991, cada alumno deja sobre la mesa del profesor un objeto determinado, lápiz, reloj, cinturón, etc., que debe ser el mismo para toda la clase. Los alumnos tienen que imaginar que lo han perdido y que van a la oficina de objetos perdidos para recuperarlo. Un voluntario se sienta en la mesa del profesor, escucha las explicaciones y las descripciones de los objetos que hagan los alumnos y, si son inteligibles, los devuelve. Persuasión, Maley y Duff, 1982, cada alumno apunta una palabra, nombre o verbo, en un papel, se recogen los papeles y se reparten nuevamente, de manera que todos los alumnos tengan uno distinto del suyo. Por parejas, cada alumno tiene que dirigir la conversación hacia temas relacionados con la palabra de su papel. Se trata de conseguir que el compañero diga la palabra del papel sin que se dé cuenta. Gana el ejercicio el que es capaz de conseguirlo. El primer drama pone énfasis en la precisión del lenguaje y en la descripción de los objetos. En cambio, el segundo es una buena práctica para ejercitar el arte de saber dirigir la conversación hacia los temas que interesan. 2. Escenificaciones. Las escenificaciones trabajan con textos teatrales e implican algún tipo de representación. El nombre de escenificación o escena hace referencia precisamente a este tipo de artes escénicas. Estos ejercicios implican que el alumno se hace cargo de un papel definido previamente, personalidad, carácter, intervenciones, lenguaje y texto que tiene que decir. Se prepara la actividad, lectura, memorización, ensayos, interpretación, etc.
Se utiliza un lenguaje y un texto fijados previamente, se escribe antes, no hay improvisación ni espontaneidad. Hay una representación final con público, alumnos, padres, compañeros, etc. Los ejercicios son variados y abarcan desde la elaboración de un pequeño diálogo entre un grupo de alumnos, para representarlo al final de la clase ante los demás compañeros, hasta el montaje y la escenificación final de una obra completa de teatro. Otras posibilidades son: representar en clase una escena o fragmento de una obra. Hacer una lectura expresiva del texto sin gesto ni movimiento. Adaptar un texto no teatral, cuento, poema, etc., a la escena. Recitación de poemas, prosas poéticas o canciones. Explicaciones escenificadas de cuentos. La incorporación del video a la escuela ha abierto una nueva vía de posibilidades didácticas mediante la grabación de las escenificaciones y, también, con la elaboración de clips y de sketches, redacción de guiones, localización de escenarios, grabación, etc. Seguramente una de las mayores ventajas de las escenificaciones es que implican absolutamente al alumno, que participa en la actividad de una manera muy motivada. Además, puesto que una escenificación es un proceso largo y complejo que ocupa muchas sesiones de trabajo y que requiere mucha ejercitación verbal, leer, memorizar, ensayar, acaba siendo un ejercicio notablemente productivo. 3. Juegos de rol a medio camino entre el drama y la escenificación. El juego de rol permite introducir en el aula cualquier tipo de situación comunicativa, y no necesita la preparación y la complejidad de la escenificación. En líneas generales, el juego de rol define a grandes rasgos la situación comunicativa, contexto, participantes, objetivos, etc., pero no determina ni fija el lenguaje que se debe usar. El alumno asume un rol o un papel, profesión, edad, intereses, actitud, etc., que puede diferir de su personalidad y que ha sido establecido anteriormente por otra persona. Se realiza de una manera espontánea y con una cierta improvisación. Los alumnos escogen lo que dicen y cómo reaccionan. No es necesario que se realice ninguna escenificación final. Pueden haber complementos, fotos, dibujos, documentos, etc. Los juegos de rol pueden plantear cualquier situación comunicativa, tratan todo tipo de temas y pueden tener tantos participantes como sea conveniente. Las ventajas de la técnica residen en que los alumnos se implican en cuerpo y alma, que es muy rentable lingüísticamente, los alumnos actúan el 100% del tiempo, y que ofrece oportunidades verosímiles de usar la lengua. Entre los inconvenientes, algunos profesores destacan que se plantean problemas organizativos, cada grupo necesita espacio, requiere mucho tiempo, se hace demasiado ruido, y que, a veces, los alumnos no se sienten cómodos con el rol que les ha tocado, si es muy distinto de su manera de ser. El siguiente juego de rol consta de 2 tarjetas con la explicación del papel para cada alumno y de material complementario con información sobre el tema. Alumno a vendedor de motos. Trabajas en una tienda de motos y tienes comisión por todo lo que vendes. Explica las características de cada moto al cliente, que entra y trata de venderle la más cara. Alumno B, comprador de una moto. Quieres comprarte una moto, pero no tienes demasiado dinero. Vas a una tienda a pedir información, haces bastantes preguntas e intentas conseguir que te hagan algún descuento. El ejercicio se puede conducir en clase de esta manera. En primer lugar, se prepara el lenguaje de la situación. Se pueden prever las palabras y las estructuras difíciles que se usarán, se puede leer y comentar el material complementario, etc. Seguidamente el maestro introduce la situación, forman parejas, reparte el rol a cada miembro y deja 5 minutos para que todos preparen su intervención. Se pueden formar grupos de alumnos con el mismo rol. Durante el tiempo necesario, cada pareja representa la situación. El maestro va pasando por el aula escuchando las palabras. Al final, si se desea, los 2 miembros pueden escenificar la situación ante la clase. Mercé Voltas, 1988, expone una experiencia didáctica de juego de rol colectivo para inmersión en vocabulario. Es un buen ejemplo para ver hasta qué punto muchas de estas técnicas no son para ningún nivel determinado, inicial o superior, y pueden adaptarse a situaciones diversas. Consultar también Livingstone, 1983. 4.
Simulaciones. La simulación nació en los cursos de formación especializada para profesionales, abogados, economistas, etc., como técnica para trabajar las habilidades orales de discusión, negociación, persuasión, etc. Rápidamente se adaptó a la clase de lengua como recurso válido para desarrollar la expresión oral en niveles avanzados. Es, sin lugar a dudas, la técnica más sofisticada y compleja. En una simulación, hay un problema o una tarea, repartir un presupuesto, emitir un juicio, tomar una decisión, etc., que se debe resolver. La situación de comunicación suele ser un encuentro, reunión, debate, discusión, entre todos los participantes para resolver la tarea. Cada alumno asume un rol, opiniones que ha de mantener, tipos de intervención, tono, etc., que suele estar relacionado con su actividad. El rol es suficientemente amplio para que cada alumno pueda aportar su experiencia y personalidad. Se usa documentación variada y extensa, informes, pruebas, etc., para informar, argumentar y fundamentar opiniones. Suelen tratar temas específicos, relacionados con los intereses de los alumnos, y son largas, 2 o más horas. Por motivos de espacio no podemos reproducir ningún ejemplo real de simulación. También es cierto que no hay demasiado material en las lenguas peninsulares, ya que se trata de una técnica muy reciente. Jones, 1982 y 1974, presenta una buena introducción al tema, pero en inglés. Las páginas de prensa del TIGI 1991 incluyen alguna muestra simple. Badia y Vilma, 1993, usan el término simulación en un sentido un poco distinto, ofreciendo propuestas muy interesantes. También se puede consultar Hierro, 1990, y Arbós y otros, 1992. Un buen ejemplo de simulación, con un poco de imaginación, podría ser el siguiente. La programación televisiva de un canal juvenil. Una cadena de televisión ha decidido crear un nuevo canal de televisión juvenil, pensado exclusivamente para chicos y chicas. Ha pedido a esta clase que elabore la programación, pero cada alumno tiene sus ideas y es difícil ponerse de acuerdo. El profesor ha formado grupos de 8 personas y les ha entregado toda la documentación disponible. Las instrucciones de la cadena de televisión, los últimos índices de audiencia, encuestas sobre los intereses de los jóvenes, artículos de opinión, etc. El profesor también ha dado a cada miembro del grupo una tarjeta con instrucciones sobre cómo tiene que comportarse y qué opiniones debe mantener. Primero leeremos y comentaremos esta documentación. Después, por parejas, se preparará la argumentación y, finalmente, se celebrará la reunión de discusión y negociación. Al final cada grupo tiene que hacer una propuesta consensuada entre todos sus miembros. 5. Diálogos dirigidos. Los diálogos dirigidos o las cadenas de discursos son ejercicios pautales de diálogo en los que 2 alumnos practican de forma controlada determinadas funciones lingüísticas, ya estudiadas anteriormente. Por ejemplo, alumno A, alumno B. Son útiles para ejercitar estructuras gramaticales complejas, perífrasis de obligación, subjuntivos, tratamientos de usted, etc., o diálogos y tipo de texto de una cierta dificultad, como la argumentación del ejemplo anterior. También da modelos de comportamiento interactivo, que pueden ser muy útiles para alumnos de ciclo inicial y medio, que están adquiriendo sus hábitos de rutinas comunicativas. El diálogo es el texto oral más simple y el primero que aprenden los niños. Por eso es uno de los tipos de texto que más se debe trabajar en los primeros niveles de enseñanza de una lengua, sea la primera o la segunda. Existen otros tipos de ejercicios de diálogo que integran otras habilidades lingüísticas. Completar diálogos orales o escritos, preguntas y respuestas, escribir un esqueleto de diálogo y representarlo, improvisar un diálogo a partir de un tema, leer e interpretar diálogos escritos. Para más información consultar Spratt, 1985. 6.
Juegos lingüísticos. El concepto de juego lingüístico es el más ambiguo y el que esconde una mayor variedad de ejercicios, que pueden ir desde los juegos tradicionales, a los que jugábamos cuando éramos pequeños, trabalenguas, Antón Pirulero, adivinanzas, adivinar personajes, palabras encadenadas, etc., hasta otras propuestas más modernas y sofisticadas, juegos psicológicos, de lógica, pasatiempos, etc. Las características básicas de un juego son: tiene un componente lúdico y motivador importante. Los alumnos se implican activamente. Hay una tarea por realizar o por resolver, competición, hueco de información, un problema, etc. Varios libros recogen juegos de expresión. Coe y Taylor, 1974, Badía y Vilá, 1993, García Plata y otros, 1987, entre otros. El recopilatorio Olivia de Badía y Vilá, 1992, explora las posibilidades didácticas de los popularísimos juegos reunidos. Exclusivamente como ejemplo, se presentan dos juegos distintos. Enigmas. Son historias sorprendentes de las que solo se explica una parte, y que el alumno debe adivinar realizando preguntas. El maestro solo puede responder sí o no. Por ejemplo, un hombre está sentado en una butaca. De repente, se levanta, sube al piso de arriba y abre una luz. Vuelve a bajar, saca una pistola de un cajón y se dispara un tiro en la cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la historia? En la página 192 se puede encontrar la historia completa. Ver también el punto 14. Historias y cuentos. Juegos psicológicos. Contienen algún tipo de reflexión psicológica, de dudosa seriedad, que fomentan la expresión y la controversia entre los alumnos. Se pueden utilizar dibujos, manchas, objetos, etc. Un ejemplo divertido. Inventa una historia en la que aparezcan las palabras casa, copa, camino y muro. Cuéntasela a un compañero y escucha su historia después. Puedes interpretarla a partir de las instrucciones del maestro. Instrucciones. Casa igual amistad, copa igual amor, camino igual vida, muro igual muerte. Los juegos que la televisión y la publicidad ponen de moda también son susceptibles de generar expresión oral y, con una buena planificación, pueden ser perfectamente aprovechables en el aula. Pensemos, por ejemplo, en el Trivial, el Monopoly, el Pictionary, los juegos de cartas, los de acertar afirmaciones sobre la vida de cada uno, o los de adivinar películas. 7. Trabajo de equipo. La dinámica de grupos, la creatividad o el aprendizaje cooperativo. Ver el punto 6. 1. Introducción a las habilidades lingüísticas. Ofrecen un conjunto variado de técnicas didácticas para fomentar la interacción en el aula, y para promover también la expresión oral de los alumnos. Ya están muy difundidas entre nosotros las técnicas de trabajo en grupo y la puesta en común posterior, el torbellino de ideas. Ver el punto 11, o Phillips 66, 6 alumnos deben producir 6 ideas en 6 minutos. En cambio, las propuestas del aprendizaje cooperativo no son tan conocidas. Aquí se exponen algunas ideas extraídas de Pallarás, 1990, y Kagan, 1989. La mayoría utilizan equipos de 4 personas. Limitación de recursos. Con tantos libros de texto, fotocopias, pizarras, retroproyectores y esquemas, los alumnos tienen siempre a su disposición toda la información sin necesidad de esforzarse y sin practicar las habilidades básicas que se suelen usar para recoger información: copia, dictado, resumen, escuchar, etc. La limitación de recursos consiste en controlar y reducir todas estas fuentes, para incrementar el trabajo del alumno. Por ejemplo, en vez de dar una fotocopia de un texto a cada alumno, solo se da una a un miembro del equipo, que la tiene que dictar a los demás. O también se puede colgar en la pared para que los alumnos la lean y la resuman en sus cuadernos. Durante una explicación magistral del maestro de 15 o 20 minutos, los alumnos solo pueden apuntar 15 palabras como apuntes, o solamente puede tomar notas un miembro del equipo, o solo se puede utilizar una cara de una hoja. Después cada equipo completa la información con lo que recuerda cada integrante. Media clase ve un video y la otra mitad lee un artículo informativo sobre el mismo tema. Se forman parejas mixtas y se expone mutuamente la información. Rompecabezas.
Cada componente del equipo tiene una pieza de un rompecabezas, un fragmento de un texto, una imagen, una viñeta de un cómic, etc., y el grupo ha de intentar recomponer la unidad. Por ejemplo, cada miembro tiene el fragmento de un texto y no lo puede enseñar ni leer a los demás compañeros, solo puede explicarlo con sus propias palabras. Cada miembro tiene que tomar apuntes de las explicaciones de los compañeros, ya que al final, tendrá que responder un cuestionario sobre la información de todo el texto. Conversación con fichas. Los miembros de cada equipo tienen que hablar de un tema determinado y controlar la conversación de alguna manera. Por ejemplo, cada vez que un alumno diferente toma la palabra, tienen que dejar su bolígrafo o su lápiz en el centro del pupitre. Cuando todos los alumnos han hablado, cogen los bolígrafos y vuelven a empezar. Nadie puede volver a hablar hasta que no lo hayan hecho los demás, o sea, hasta que no haya recuperado su lápiz. Cada alumno tiene fichas de conversación, trocitos de papel con títulos que designan funciones lingüísticas, como hacer una pregunta, responder, mostrar acuerdo, mostrar desacuerdo, proponer un argumento nuevo, etc. Cada vez que habla tiene que dejar sobre la mesa una ficha que se adapte a la intervención que quiere realizar. Cuando se agotan las fichas, se mezclan, se vuelven a repartir y vuelve a empezar la conversación. El ovillo de lana. El alumno que inicia la conversación aguanta el hilo de un ovillo de lana. Cuando cede la palabra a un compañero, le da también el ovillo, y así sucesivamente. La persona que habla debe aguantar siempre el ovillo. De esta manera, el hilo de lana resigue las diversas intervenciones y, cuando acaba la conversación, el equipo puede analizar cómo se ha desarrollado. Quién ha intervenido más y quién lo ha hecho menos veces, a quién se ha dirigido, etc. Los objetivos de este tipo de ejercicios son la práctica de las diversas habilidades sociales, conversación, diálogo, escuchar, hablar, etc., y la consolidación de los grupos de trabajo. En todas las propuestas, el éxito de la actividad se basa en la colaboración de todos los miembros. Para más información consultar el apartado 6.2. Comprensión oral o también RUE, 1992. 8. Técnicas humanistas. La aportación más global que ha hecho la psicología humanista a la didáctica de la lengua es la de dar una dimensión más humana a la clase. Los alumnos no son máquinas de aprender o memorizar contenidos o habilidades, sino personas con emociones, caracteres y personalidades que conviven en el aula. Aprender lengua no es únicamente ejercitar habilidades o adquirir contenidos, sino también proyectar la propia personalidad en un medio de expresión. Para poder explicar lo que se opina sobre un tema, se necesitan palabras y estructuras gramaticales, pero también hay que tener en cuenta y experimentar los sentimientos y opiniones de uno mismo. La clase es también un espacio de relación interpersonal, además del lugar donde se hacen ejercicios y donde se estudia. Desde esta nueva perspectiva, los humanistas proponen entender la expresión oral de una manera distinta. Los alumnos deben sentirse cómodos en el aula. Tienen que poder aportar su personalidad y su experiencia a la clase. Hay que fomentar el conocimiento y la interrelación entre los alumnos. Los vínculos afectivos potencian el aprendizaje. Los alumnos tienen libertad para decir lo que quieran. Del mismo modo, las técnicas didácticas ponen énfasis en la expresión de la personalidad y en la intercomprensión comunicativa. Fijémonos en los ejemplos siguientes. Hablar de uno mismo. Los alumnos pasean por el aula y se paran a dialogar con distintos compañeros. También se puede organizar la clase en forma de cebolla. Ver el apartado Manejo e Interacción, PAC. 181. Deben dialogar durante 5 minutos seguidos sobre un tema determinado con las siguientes limitaciones. 1. No se pueden hacer preguntas. 2. No se puede hablar del otro ni del entorno, solo de uno mismo. 3. Hay que mirar a los ojos del otro. El espejo de C. Rogers, 1972, por parejas, los alumnos dialogan sobre un tema controvertido y mantienen opiniones opuestas. El alumno da su opinión, y después, él ve hace un resumen de lo que ha entendido. El alumno no puede iniciar su exposición hasta que no dé el resumen como válido. Después se invierten los papeles. El primer ejercicio fomenta la expresión de sentimientos de cada persona porque limita las posibilidades de hablar de otras cosas. El segundo trabaja la intercomprensión.
No se puede expresar una opinión hasta que no se ha entendido la del compañero. Otras propuestas humanistas más integradas en la práctica corriente de clase son los ejercicios de buscar puntos en común, manías, gustos, cosas que gustan o disgustan, etc., o el de imaginar cómo serán tus compañeros actuales dentro de 10 años, dónde estarán, qué harán, cómo vivirán, etc. Tipo de respuesta: se distinguen las actividades de respuesta única, cerrada o convergente, elección múltiple, repetición, etc., de las de respuesta variada, abierta o divergente, en las que se valora la más fluidez y la creatividad que la precisión y la corrección. Los tipos de ejercicios siguientes se ordenan, según sean las respuestas, de más cerrados a más abiertos. 9. Repeticiones. Las repeticiones, oral drills en inglés, son ejercicios bastante mecánicos y de respuesta cerrada que sirven para que el alumno consolide la expresión de algún ítem gramatical que no domina o que presenta dificultades. Equivalen, en cierto modo, a la práctica de copia en la escritura, aunque no sean necesariamente tan monótonos. En el ejemplo siguiente, dos alumnos se van repitiendo la misma pregunta para practicar el condicional compuesto. Alumno A: ¿qué hubieras hecho si el domingo por la tarde hubiera llovido? Alumno B: me hubiera quedado en casa. ¿Y tú, qué hubieras hecho si el domingo por la tarde hubiera llovido? Alumno A: hubiera ido al cine. ¿Y tú, qué hubieras hecho si el domingo por la tarde hubiera llovido? Alumno B: hubiera llamado a algún amigo para jugar. ¿Y tú, qué película hubieras ido a ver si el domingo por la tarde hubiera llovido? Las repeticiones acostumbran a tener esta estructura de pregunta-respuesta, con bastante redundancia, que facilita la repetición del ítem lingüístico. Por esto, casi están en el terreno de las prácticas de pronunciación y fonética, repetir sonidos, palabras o frases, cantar canciones, recitar trabalenguas, etc., y de los ejercicios gramaticales, como la pronunciación de palabras difíciles, la recitación de conjugaciones verbales o la lectura en voz alta. 10. Llenar espacios en blanco. Uno de los objetivos principales de la comunicación es conseguir alguna información que nos interesa o que nos falta. Los ejercicios de vacíos de información se fundamentan precisamente en esta idea. Crean en el alumno la necesidad de una información que solamente puede conseguir colaborando con un compañero. En estos ejercicios, los alumnos suelen trabajar por parejas. Cada miembro de la pareja tiene una información que no posee el otro. Entre los dos tienen toda la información y la solución del ejercicio. Los alumnos tienen que colaborar para conseguir toda la información. Se suele trabajar con algún documento, texto, dibujo, etc. Existe una autoevaluación final. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio sobre cantidades, un alumno tiene la hoja A y su compañero, la B. No se pueden enseñar las hojas y se tienen que hacer preguntas y tomar notas para completar los datos que faltan. También se puede trabajar la expresión escrita. Cuando han acabado, comparan las hojas y se autocorrigen. Hoja A, hoja B. Es un ejercicio muy simple para niveles bajos, pero también podemos imaginar propuestas más complicadas para niveles más elevados. Dictado por parejas, ver apartado 7.3. Gramática: buscar diferencias entre dos dibujos. Situar los muebles en un plano. Cada alumno tiene dos planos de habitación. En uno dibuja los muebles de su habitación y en el otro, los de la habitación de su compañero, siguiendo las instrucciones orales que le indiquen. Al final se comparan los dibujos. Para más información consultar Littlewood, 1981, y Matthews y Read, 1985. 11. Dar instrucciones. Los textos instructivos, instrucciones de uso, recetas de cocina, órdenes, ejercicios físicos, etc. Ver el cuadro de la página 336, han generado un tipo especial de ejercicios que aprovechan el carácter práctico y útil del contenido de estos textos. En los ejercicios de dar instrucciones, se elaboran, se formulan y se ejecutan instrucciones para hacer cualquier tipo de actividades. La evaluación del ejercicio se hace a partir de la ejecución de las instrucciones. Si se ha conseguido el objetivo final, el texto era inteligible y correcto. Los alumnos pueden trabajar por parejas en grupos.
Por ejemplo, imaginad que un alumno da a su pareja las siguientes instrucciones para que las ejecute al pie de la letra. Instrucciones para dibujar Dibuja una línea vertical de medio palmo de largo en el centro de una hoja, dejando un margen considerable en la parte superior. A partir de los dos extremos de esta línea, traza hacia la derecha dos rectas perpendiculares, paralelas entre sí, de la misma extensión que la primera. Después une los extremos con una cuarta recta. Luego, a partir del vértice superior izquierdo y fuera del cuadro, señala una línea que forme un ángulo de 45 grados con el segmento horizontal superior del cuadro. Acompaña esta recta con tres paralelas iguales que salgan de los tres vértices restantes. Finalmente, une los cuatro extremos sueltos del dibujo con dos horizontales y dos verticales. Solamente si lo que el alumno ha esbozado en el papel, eso se parece a un cubo geométrico, la expresión y la comprensión de las instrucciones habrán sido las correctas. En este caso se trata de una figura precisa que aumenta notablemente la dificultad del ejercicio, pero podemos imaginarnos otras situaciones más sencillas. Instrucciones para hacer ejercicios de gimnasia, dibujos de cualquier tipo, actividades diversas. Quitarse o ponerse una pieza de ropa, ordenar libros, recortar, pintar, etc. Ordenar las formas y los colores. Esta clase de ejercicios requiere un uso muy preciso, lógico y objetivo del lenguaje. Puesto que tienen una verificación, un feedback, inmediata y no verbal, se utilizan a menudo para hacer reflexionar sobre las características de la comunicación. Presentamos un ejercicio típico, totalmente recomendable para los cursos superiores. Para tomar conciencia de las diferencias entre una exposición y un diálogo, comunicación unidireccional o bidireccional, podemos tomar el mismo ejemplo del cubo. Se forman parejas que se sientan de espaldas, de manera que ningún miembro pueda ver lo que hace el otro. 1. El alumno da las instrucciones al B, que dibuja un cubo y que no puede decir nada ni hacer gestos de ninguna clase. 2. Se repite el mismo ejercicio, si es conveniente se puede usar un dibujo diferente, pero ahora el alumno B puede interpelar a la siempre que quiera, haciendo preguntas o pidiendo aclaraciones. 3. Se comparan los dos dibujos y las dos comunicaciones y se hace una reflexión conjunta. Normalmente, la segunda tentativa es muy eficaz porque hay colaboración entre los alumnos. Para más información, ver Sores, 1976. 12. Solución de problemas. Los ejercicios de solución de problemas plantean situaciones imaginarias, normalmente muy alejadas de la realidad, con un tema controvertido que genera discusión y debate en la clase. Son actividades motivadoras y abiertas que fomentan la fluidez expresiva. De este modo, se plantea una situación y diversas opciones a escoger. Se tiene que llegar a un acuerdo entre el grupo, clase o pequeño grupo. Cada alumno expresa su opinión. Puede haber material de apoyo, fotos, escritos, etc. El siguiente ejemplo ha sido extraído y adaptado de páginas de prensa de Tigui, 1991. Asesinato misterioso. Se ha producido un asesinato. Lee la noticia que explica los detalles del crimen y las declaraciones de los 4 sospechosos. ¿Quién ha sido el autor? Coméntalo con tu compañero y argumenta tus opiniones. Tenéis que poneros de acuerdo. Barcelona. Ayer, alrededor de la 1 del mediodía, fue encontrado muerto en su piso de la calle Bruc el señor Joaquín Sontí Pons, de 63 años. El señor Sontí, viudo, sin hijos y jubilado, sufría del corazón y su médico de cabecera lo visitaba cada martes. Ayer el doctor lo encontró tumbado en el comedor, con un gran charco de sangre alrededor de la cabeza. El forense ha confirmado que el crimen se había producido poco antes. La policía ha iniciado una investigación exhaustiva entre los vecinos, pero aún no tiene ninguna pista. Algunos vecinos han declarado que la semana pasada oyeron que el señor Sontí discutía con otra persona en el ascensor, gritando mucho. 1. Marta Llador, de 34 años, parada. Es la inquilina del piso que el señor Sontí poseía en el mismo rellano. Los dos pisos se comunican por una terraza interior. Yo ayer no me moví de casa. Al mediodía oí a alguien que llamaba al piso de al lado, después oí algunos gritos y a alguien que bajaba corriendo las escaleras.
Creo que la policía debería buscar a un individuo de muy mal aspecto, que la semana pasada pedía dinero por todos los pisos. 2. Juana Pons, de 23 años. Es el único familiar de la víctima. Vive en el barrio de Sans y mantenía muy buenas relaciones con el señor Sonti. Se sabe que la semana pasada se vieron, juntamente con unos desconocidos, para hablar de unas fincas que el difunto tenía en Lleida. Ayer pasé toda la mañana paseando por el parque de la Ciutadella y no fue hasta media tarde cuando tuve noticias del crimen. Creo que la portera del edificio puede explicar muchas cosas. Mi tío y ella tenían una relación muy especial. 3. Pere Almoroz, de 46 años, sin profesión. Es de las Islas Baleares y no tiene parientes en Barcelona. Desde hace un tiempo ronda por el barrio del Eixample, pidiendo dinero y vendiendo pañuelos de papel. Yo no sé nada, ni tengo nada a ver con el tema. Vengo a menudo por este barrio, porque tengo un primo que me ayuda cuando tengo problemillas. 4. Manuela Jordi, de 54 años, es la portera del edificio. Está casada y tiene 2 hijos. Yo subí ayer por la mañana al cuarto tercera, alrededor de las 12, para llevar una carta al señor Joaquín, pero tuve que volver a bajar rápidamente, porque tenía una cazuela en el fuego. No tengo ni idea de quién ha podido hacer una cosa tan horrible. Hay en la escalera quien se alegrará de la muerte de Joaquín. La del cuarto segunda, por ejemplo, que le debía 6 meses de alquiler. Otros ejercicios de solución de problemas son: escoger una profesión o un animal para ir a vivir a otro planeta. Decidir qué personaje se tiene que salvar en una situación límite. Escoger las herramientas más útiles para una determinada situación. Llegar a un acuerdo sobre un tema polémico. Formar parejas de personas, de ciudades, de objetos, etc. 13. Torbellino de ideas. Los ejercicios de tormenta de ideas o torbellino de ideas, brainstorming en inglés, presentan respuesta abierta o divergente e inciden especialmente en la aportación personal e imaginativa del aprendiz. Se pusieron de moda con la llegada de la creatividad a la escuela como alternativa a los ejercicios tradicionales de respuesta cerrada. En una tormenta de ideas, el punto de partida es un estímulo de índole variada: foto, palabra, sonido, música, etc. Los alumnos tienen que aportar ideas, datos o informaciones a partir del estímulo. Todas las respuestas son válidas, si son lingüísticamente correctas. Se pone énfasis en la cantidad, la imaginación y la variedad de las respuestas. Algunos ejercicios típicos de torbellino de ideas son: hacer asociaciones libres con una palabra. Construir una historia a partir de un personaje, de una foto, de un dibujo, etc. Describir e interpretar una pintura, una canción, un poema, etc. Imaginar cómo puede ser una ciudad, un objeto, una planta, una persona, etc. a partir de un estímulo, foto, sonido, olor, etc. ¿Cómo sería el mundo si? ¿Cómo se podría mejorar este objeto? Se pueden utilizar técnicas específicas de creatividad para potenciar la tormenta de ideas: quién barra, qué barra, cuándo barra, dónde barra, cómo. Mapas mentales, palabras clave, dibujos, etc. Algunos estudiosos del tema distinguen entre las actividades de recogida de información, que serían propiamente las de la tormenta de ideas, y las de relacionar y ordenar información, que, además de la recogida, implican alguna operación posterior. Para una aplicación sistemática e interdisciplinaria de la tormenta de ideas en la enseñanza reglada, de los 6 a los 16 años, consultar las propuestas de David del Prado, 1986 y 1988. Recursos materiales. 14. Historias y cuentos. Las historias, los cuentos y las narraciones son fuentes inagotables. Cuando no había ni televisión ni radio ni casete, contar cuentos era una de las actividades de ocio y de diversión más importantes de los chavales. Actualmente tenemos muchos recursos distintos, pero podemos continuar aprovechando el gran potencial didáctico de la magia de la historia. Evidentemente, en este gran apartado entra todo tipo de material narrativo oral,
literatura, cuentos, poemas, canciones, etc., chistes, noticias de la radio, anécdotas personales, etc. Esta gran diversidad de textos se utiliza para practicar y desarrollar todas las habilidades lingüísticas, aunque aquí solo nos referiremos a la expresión oral. Para un tratamiento más profundo de la cuestión, consultar el apartado 8.4. Literatura. También se pueden encontrar algunas referencias en 6.5. Expresión escrita y en 6.4. Comprensión oral. Muchos autores han tratado este tema desde el punto de vista de la expresión, por ejemplo, Badía y otros 1985, Morgan y Ringo Lucri, 1983, etc. Seguidamente se apunta una lista variada y amplia de ideas para trabajar con historias y cuentos. Se puede hacer una primera distinción didáctica entre trabajar con una historia conocida, modificarla, ampliarla, variarla, etc., o inventarse una nueva. Modificar una historia conocida, cambiar el punto de vista, el contexto, época, situación, algún personaje, un objeto importante, etc. Cambiar el final, un diálogo, una escena, etc. Eliminar o introducir elementos, personajes, objetos, la manera de vivir, etc. Recrear una escena del cuento, prepararla y escenificarla. Comentar una historia conocida, hacer y responder preguntas de comprensión e interpretación después de escuchar o leer un cuento. ¿Qué personajes son más simpáticos? ¿Qué significa este final? ¿Hay moraleja? Asociar elementos de la historia, personajes, caracteres, objetos, etc., a fotografías, colores, olores, formas, etc. Inventar una historia, continuar, completar o acabar un cuento ya empezado. Imaginarse una historia a partir de un esquema tradicional. Construir un cuento a partir de palabras clave. Las historias preparadas expresamente para fomentar la participación de la audiencia merecen un comentario al margen. Es decir, las historias con final abierto, con un problema por solucionar, con enigmas, etc. Las historias de este tipo se convierten en juegos lúdicos extraordinariamente motivadores para el alumno. Ver el punto 6. Juegos lingüísticos. El trabajo de historias y narraciones no se limita al ámbito de la literatura o de la tradición popular, a pesar de que sea uno de los puntos más importantes. También podemos trabajar con historias procedentes de otros campos. Los chistes, las anécdotas, las noticias, los medios de comunicación oral, etc. La prensa ofrece numerosas posibilidades ya que recoge los hechos y los acontecimientos más importantes de la actualidad que, a menudo, son historias tanto o más mágicas que las de la imaginación. A partir de la noticia de unos niños que se han perdido, de la escalada a una montaña o, ¿por qué no?, de algún crimen o accidente terrible, se puede hacer un trabajo de expresión muy parecido al del resto de historias, usando las mismas técnicas didácticas. Consultar el apartado 8.5. Medios de comunicación. Historias personales. La vida, la personalidad y la experiencia de cada alumno están llenas de historias y anécdotas curiosas e interesantes, que pueden servir de material para prácticas de expresión oral. Este material tiene la ventaja de que implica más a los alumnos como personas en el aula y que fomenta el conocimiento entre el grupo. Aquí se exponen algunas ideas. Explicar anécdotas y hechos curiosos de cada uno de amigos y familiares. Responde a la pregunta ¿cuál es la vez que te has enfadado más, te has puesto más contento, has tenido que esperar a más tiempo a alguien, has viajado más lejos, etc. Hablar de la vida de cada uno a partir de algún elemento. Recordar 3 fechas importantes, citar 3 objetos apreciados, mostrar 3 fotos curiosas, etc. 15. Sonidos. El mundo del sonido nos aporta otro caudal importante de estímulos para la expresión, aunque no sea tan conocido ni practicado como la literatura. Cuando decimos sonido nos referimos a cualquier percepción auditiva que sea básicamente no verbal. Canciones, música, sonidos de animales, de objetos, de ruidos, etc. Entre otras manifestaciones, podemos considerar canciones, cantarlas, cambiar las letras de canciones populares, escucharlas e interpretarlas, inventar nuevas canciones, etc. Ruidos.
identificarlos, imaginarse cómo se han producido, construir una historia, describirla, etc. Para este tipo de trabajos es muy sugerente el Cassette Sounds Intriguing de Maley y Duff 1979. Consultar también el apartado magnetófono y vídeo, PAC. 116. Música. Comentarla, hacer suposiciones, ¿quién la compuso? ¿Cuándo la pondrías? ¿Qué sensaciones te provoca? Ponerle palabras, gestos o, incluso, alguna escenificación. 16. Imágenes. El material visual, fotografías, dibujos, cómics, reproducciones artísticas, etc., seguramente es mucho más conocido y aprovechado que el auditivo. La cultura de la imagen nos ofrece muchos productos, para llevar a clase y hacer ejercicios con ellos. Además, hay algunos que coinciden plenamente con los intereses de los alumnos. Aquí exponemos algunas muestras con ideas didácticas. Cómics. Ordenar las viñetas, escenificar o representar los diálogos por parejas, poner palabras en los bocadillos vacíos, comentarlos e interpretarlos, explicarlos a otro compañero, etc. Fotografías. Describirlas, relacionarlas, recortarlas y recomponerlas, construir historias, explicarlas de memoria a una tercera persona, etc. Dibujos. Dar y escuchar instrucciones para hacer dibujos, explicar una historia dibujada. Reproducciones artísticas. Interpretar pinturas o esculturas, criticarlas, formular opiniones personales, situarlas históricamente, describirlas, etc. Un dibujo como el siguiente puede generar una historia entera a partir de estas preguntas. 1. Observa el dibujo y responde a las preguntas. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde está ahora? ¿A qué se dedica? ¿A dónde va? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo viste? ¿Qué hace aquí? ¿Qué puede haber pasado? 2. Piensa un nombre para este personaje e invéntate su historia. 3. Explícala a los demás compañeros de tu grupo de trabajo. También hay imágenes elaboradas especialmente para ejercitar algún punto determinado. De la misma manera que los cuentos juego ¿Dónde está Wally? Ejercitan la observación paciente, hay dibujos creados para trabajar una parte del vocabulario o un tiempo verbal. 17. Test, cuestionarios, etc. Otro apartado muy curioso de recursos de expresión es el formado por el conjunto de actividades de búsqueda y análisis de la información, es decir, test, cuestionarios, encuestas, entrevistas, etc. Este bloque abarca desde ejercicios tan simples como la entrevista cruzada, dos alumnos se entrevistan sobre un tema y después cada uno expone al grupo las respuestas que le ha dado el otro, hasta complicadas encuestas sobre gustos o opiniones, pasando por los test psicológicos tan poco serios, pero muy motivadores, como los que los alumnos pueden utilizar para saber si se es una persona seria, nerviosa o tranquila. Los ejercicios suelen tener una primera parte de búsqueda de la información, que puede ser oral o escrita, individual o grupal, y una segunda en la que se exponen los resultados del trabajo realizado. Son recursos interesantes y activos que acostumbran enganchar al alumno. Cualquier texto cuestionario de revista frívola puede ser útil si se sabe organizar bien la actividad en el aula. A continuación se exponen los pasos para realizar una encuesta musical entre los alumnos de la clase. Encuesta sobre gustos musicales 1. Pedir a los alumnos que digan qué les gustaría saber de la clase sobre gustos musicales. Se apuntan en la pizarra todas las ideas y se escogen las más interesantes, por ejemplo, ¿qué tipo de música? ¿Cuándo la escuchas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. 2. Se forman parejas o grupos. Cada grupo se encarga de una pregunta, la formula a cada alumno de la clase, toma nota de la respuesta y resume los resultados en un pequeño esquema. 3. Cada grupo expone a la clase los resultados de la encuesta. 4. Todos los alumnos toman nota y redactan un informe final titulado Los gustos musicales de mi clase. Respecto a las referencias bibliográficas, Porter la 12, 1983, presenta una riquísima y variada gama de recursos en inglés. En catalán y en castellano disponemos del volumen de William y Jules, 1983, que incorpora un conjunto variado de test de autoconocimiento. 18.
Objetos. Finalmente, otra fuente inagotable de expresión son los objetos de cualquier tipo. Un elemento nuevo, chocante y curioso que entre en el aula, una cafetera, un monóculo, un cuchillo, una pluma, etc. Por poner algunos ejemplos, introduce novedad y un montón de posibilidades expresivas. Por ejemplo, se puede personificar o dar vida a este objeto y empezar a imaginarse de quién puede ser y cómo puede haber llegado hasta el aula. Otras ideas para aprovechar los objetos en la clase de expresión son: esconder objetos en la clase y dar instrucciones a los alumnos para que los encuentren. Construir historias a partir de objetos. Adivinar objetos a partir de la forma, del tacto, del color, etc. No debemos olvidar los juegos tradicionales que usan objetos. Las cartas, el dominó, las canicas, etc. Comunicaciones específicas. El desarrollo tecnológico y sociocultural de la vida moderna ha generado nuevas formas de comunicación, o las ha diversificado, hasta el punto que determinadas situaciones adquieren una especificidad propia importante. 19. Exposición. La exposición oral es uno de los ejercicios de expresión más practicados en la clase de lengua. Ya sea para exponer algún trabajo de curso o para dar a conocer las conclusiones de un grupo, es muy normal que un alumno se dirija a los demás miembros de la clase con un tono académico y objetivo. Pero muchas veces esta actividad se realiza como una simple puesta en común de información, sin tener en cuenta todo lo que aporta de práctica oral, y se puede caer en los defectos didácticos habituales. Cuando nos planteemos organizar exposiciones orales en clase, vale la pena que consideremos los puntos siguientes. Dejar tiempo para que los oradores preparen su intervención, guiones, ensayos, etc., e impedir que se lea textualmente un escrito que se siga al pie de la letra. Dar a la clase alguna razón para escuchar, tomar notas, hacer un esquema, valorar la exposición del compañero. Es importante que el trabajo de comprensión sea concreto y observable. Distribuir el espacio de forma adecuada. La vergüenza y la inseguridad de los alumnos los lleva a hablar sentados desde su mesa, de manera que la exposición pierde formalidad e interés. Es importante que el orador se sitúe delante de la clase, de pie mejor que sentado, que gesticule sin miedo y que dirija la mirada hacia la audiencia. Todos estos aspectos no verbales contribuyen a crear una buena atmósfera. Evaluar cada intervención desde el punto de vista comunicativo y lingüístico. Por otro lado, la propia clase del alumno no es el único espacio en donde se pueden practicar las exposiciones. También se pueden programar exposiciones en clases de nivel inferior o superior de la misma escuela, asambleas de alumnos o reuniones de profesores, delante de la cámara de video o simplemente con audio, reuniones de padres o profesores. Se puede encontrar más información en Rangel H. 1979, Conquet, 1988, Bellanger, 1989, Charles William, 1988, y Colbinet, 1973. 20. Improvisación. La improvisación es una exposición o una intervención poco preparada o nada preparada. En una circunstancia inesperada, surge una situación o un tema nuevo que nos obligan a hablar sin haberlo previsto o pensado antes. La audiencia espera el discurso y la persona que habla no sabe qué es lo que va a decir, lo va decidiendo sobre la marcha, a medida que va pronunciando las palabras. Los buenos oradores saben salir airosos de momentos delicados como este siguiendo unas estrategias determinadas. Ganar tiempo con información redundante, recorrer a rutinas, tópicos, fórmulas o informaciones conocidas, repetir y hacer circunloquios, etc. La tarea básica del improvisador es, en este orden, buscar palabras para llenar un hueco o un silencio, y después construir un significado más o menos coherente. Evidentemente esta situación es poco normal y muy complicada. De todos modos, en los cursos más elevados es útil y divertido experimentar algún ejercicio basado en esta situación, como por ejemplo el siguiente. Improvisar sobre una palabra. Los alumnos apuntan en un papel una palabra que designe un objeto corriente y concreto. Se recogen y mezclan los papeles y se vuelven a repetir. En grupos de 6 o 8 personas, cada uno tiene que hablar durante 3 minutos sobre la palabra que le ha tocado. Los objetivos de esta actividad son desarrollar la fluidez, confianza y capacidad de improvisación. 21.
Hablar por teléfono no solo es una obligación o una necesidad, sino que también es un arte o una técnica. Al margen de que nos guste más o menos, lo cierto es que este tipo de comunicación se incrementa progresivamente y que tiene bastante especificidad. Tiene rutinas, esquemas de intervención, fórmulas de apertura y de cerrado de la conversación, etc., y unas reglas implícitas de uso: no pisarse los unos a los otros, dar feedback oral a quien habla. Sí, dime, te escucho. Hay personas que dominan perfectamente este medio y otras que tienen unas lagunas muy importantes, y todos podemos pensar en alguien conocido. En la escuela, este tipo de comunicación también tiene que estar presente, pero con pequeños matices. De la misma manera que no dudamos en enseñar a los niños y a las niñas a hacer parlamentos en público o a escribir una carta, también conviene hacer algunas prácticas de hilo telefónico. Se pueden realizar diversos ejercicios, pero una característica básica y común es que emisor y receptor solo pueden establecer contacto oral, o sea, no se pueden ver ni tocar. Por eso puede ser útil que la pareja se siente de espaldas. Así. Juegos de rol telefónicos. El juego del teléfono. El mensaje transmitido que se deforma. Redacción, lectura en voz alta y representación de diálogos telefónicos. Grabar mensajes en el contestador automático. Hacer listas de fórmulas para contestar el teléfono, para saludar, para despedirse, etc. Practicar la rutina y las reglas del teléfono. 22. Lectura en voz alta. La lectura en voz alta o la oralización de un escrito es una práctica muy habitual en las clases de lengua. Los maestros casi siempre la ponen de ejemplo como una actividad que utilizan para ejercitar la expresión oral y también la lectura en clase. Pero, pensándolo bien, decir un texto en voz alta no es exactamente ni expresarse oralmente ni comprender un escrito. Evidentemente no tiene nada que ver con el modelo teórico de expresión que hemos formulado anteriormente. El alumno no aporta nada personal ni espontáneo, sino que solamente deja su voz a unas letras de otro. Y tampoco implica comprensión lectora. Los maestros sabemos perfectamente que los alumnos pueden leer con una pronunciación y fluidez fantástica, pero sin entender nada. La lectura en voz alta es un tipo mixto y específico de comunicación. Ver el apartado Integración de actividades, PAG 93, muy presente en la vida cotidiana. Leer una noticia del periódico a un grupo de amigos, grabar algún mensaje escrito, en la iglesia, en el trabajo, etc. Por eso mismo es útil realizarla en clase, ya que requiere una práctica importante de la pronunciación. También es evidente que no puede suplir de ninguna de las maneras la auténtica expresión oral y la auténtica comprensión lectora. La oralización de escritos es solo un recurso más de clase y no la base de la clase. Ver el apartado 6.4. Comprensión lectora y más concretamente las primeras páginas. Existen diversos tipos de lectura en voz alta. Lectura dramatizada. Consiste en interpretar un escrito que todos tienen. Se pone énfasis en la entonación, en las pausas, el volumen, el ritmo, etc., como si no se tratara de escritos. Por ejemplo, la lectura de un fragmento de teatro en la que cada alumno hace un papel, o la lectura y recitación de versos y poemas. Lectura comunicativa. Consiste en leer un escrito que la audiencia no tiene y que debe comprender oralmente. Pone énfasis en el significado del texto y en la comunicación. Los alumnos suelen tener muchos problemas para leer de esta manera que, curiosamente, es la más corriente y la que se debería trabajar más en el aula. Por ejemplo, por grupos, cada alumno lee a los demás miembros una noticia que ha seleccionado del periódico o cualquier otro fragmento. En este ejercicio es muy importante que la audiencia tenga una razón para escuchar, un trabajo sobre el tema, motivación, interés del texto, etc. Lectura evaluativa. Consiste en leer un escrito que el maestro o otros alumnos tienen y en concentrarse en la corrección y en la fluidez con que se ha hecho. Se trata, propiamente, de una práctica de evaluación. El que escucha puede marcar en el texto los lugares donde el lector se ha equivocado. Respecto a esta última práctica, hay que tener en cuenta que, además de los errores más corrientes de corrección, también se tienen que valorar la fluidez en la pronunciación y lectura. Podemos fijarnos en el esquema siguiente que recoge los diversos puntos que hay que valorar. Corrección: modificar el escrito, añadir, omitir, cambiar o desfigurar palabras.
pronunciar sonidos mudos, errores normativos, fluidez, grado de inteligibilidad, no hay silabeo. Se segmenta bien el texto, palabras, frases, puntuación, etc. Entonación correcta. Pautas idóneas. No se encalla. Velocidad adecuada. Hay que tener presente que este tipo de lectura se usa a veces como ejercicio de una prueba de lengua, entre otras actividades. 23. Vídeo y casete. La posibilidad de poder verse o escucharse a distancia, como si se fuera otro, es esencial para poder corregirse y mejorar la expresión. Da la posibilidad de tratar el parlamento o la intervención como si fuera un borrador que se puede rectificar. Se puede recordar la primera vez que oímos nuestra voz en un cassette o que nos vimos en un video doméstico. Normalmente provoca sensaciones de extrañeza y de sorpresa, ya que nos imaginábamos de otra forma. En el apartado magnetófono y vídeo, PAC 116 se esboza un panorama general de recursos para aprovechar estos instrumentos en el aula, con algunas referencias a la expresión oral. Obviamente, los ejercicios más rentables para esta habilidad son las grabaciones y los comentarios posteriores de intervenciones orales. Los criterios de observación que se tienen que tener en cuenta son los generales que se encuentran en el apartado final de evaluación, PAC 185. 24. Debates y discusiones. Los debates y las discusiones son conversaciones organizadas sobre un tema controvertido y con un discurso claramente argumentativo. Son muy habituales en clase, ya sea de una manera espontánea y anarcúdica, o más planificada. El origen del debate puede ser real, una cuestión polémica, un incidente que se ha planteado en la escuela, o preparado, un juego de rol, una simulación o una solución de problema. Del mismo modo que en la exposición, vale la pena que el debate o la discusión se planifique meticulosamente. Por lo tanto, será conveniente formalizar los turnos de palabra de manera que todos los miembros de la clase puedan hablar y que nadie monopolice el debate. Dar papeles determinados a algunos alumnos: moderador, apuntador de incorrecciones y errores, evaluador, controlador del tiempo, apuntador de argumentos, observador, etc. Los mismos alumnos pueden encargarse de conducir el debate, si previamente se han definido las tareas. Dejar tiempo y documentación para que los alumnos preparen las intervenciones. Se puede jugar con el espacio del aula. Poner juntos los alumnos que tienen la misma opinión, situar en un lugar destacado al moderador y al corrector, etc. Evaluar la actividad desde un punto de vista comunicativo y lingüístico. Los temas reales de discusión pueden ser los más polémicos de cada momento: racismo, drogas, educación sexual, civismo, vandalismo, etc. En cualquier caso, es bueno aprovechar las circunstancias y las noticias de la actualidad para motivar a los alumnos. De este modo, por ejemplo, un debate sobre hacer deporte o ver deporte puede ser más sugerente si se hace durante la semana que acaba la liga. Planificación de la expresión. El primer problema hace referencia a la progresión de aprendizaje que debe seguir el alumno para consolidar algún aspecto lingüístico. Por ejemplo, imaginémonos que queremos dedicar una clase a trabajar los textos argumentativos o a practicar las perífrasis de obligación. Es suficiente el hecho de celebrar un debate a partir de un problema o un juego de roles sobre las obligaciones que tienen dos individuos. Evidentemente que con un único ejercicio abierto como este los alumnos no podrán alcanzar un uso aceptable de la argumentación de las perífrasis. Antes de esta actividad final, se deben preparar ejercicios más cerrados y gramaticales para practicar las formas: soy de la opinión que, fundamento esta tesis con, no acepto, etc. o haber de, hay que, es necesario que, etc. También se puede relacionar la práctica oral con la lectura de escritos que usen los mismos recursos lingüísticos. Littlewood, 1981, distingue entre dos grandes grupos de ejercicios, según la utilidad que tengan en el proceso de desarrollo de la expresión oral. Las actividades precomunicativas ponen énfasis en la adquisición de estructuras gramaticales y de léxico, y preparan al alumno para usar estos ítems en ejercicios comunicativos, más globales y contextualizados. Pero dentro de estos dos grandes grupos también hay dos tipos de propuestas. Ejercicios de expresión oral.
Los ejercicios estructurales aíslan los diversos elementos lingüísticos de la comunicación, palabras, frases, etc., y sirven para que los alumnos aprendan sus características gramaticales, morfología, sintaxis, etc., o léxicas. Pueden ser más analíticos y teóricos, de manera que el aprendiz reflexiona sobre el sistema de la lengua, o más prácticos y mecánicos, con el objetivo de ayudar a pronunciar unos sonidos determinados para construir una estructura sintáctica conflictiva. Son ejemplos claros de este tipo de actividades las prácticas orales de transformación sintáctica, activa/pasiva, relativos, pronombres, etc., o los juegos de vocabulario, encadenar palabras, buscar palabras de un tema, distinguir las diversas acepciones de una palabra, etc. Las actividades casi comunicativas presentan las unidades mínimas anteriores en fragmentos de discurso más grandes y significativos, preguntas, diálogos, intervenciones, etc., de manera que el alumno consolida y practica los nuevos contenidos. Por ejemplo, formula construcciones de relativo, frases con nuevas palabras, participa en diálogos dirigidos, preparados o elaborados anteriormente, lee e interpreta en voz alta fragmentos de un discurso, etc. Ya dentro del grupo de los fragmentos comunicativos, los funcionales ponen énfasis en el significado y la comprensibilidad del mensaje. Los alumnos tienen que expresarse de manera inteligible con los nuevos ítems lingüísticos. Por ejemplo, en un diálogo para completar vacíos de información, en una discusión o debate, o en un trabajo de grupo para solucionar algún problema. En cambio, en los ejercicios de interacción social, se pone énfasis en las connotaciones sociales del lenguaje. Los alumnos tienen que dirigirse a interlocutores distintos con juegos de roles y simulaciones, en situaciones de comunicación diversas, y deben adecuar su expresión, formalidad, tono, especificidad, rutinas, etc., a cada caso. En resumen, esta clasificación presenta un camino progresivo, para conseguir los diversos ítems lingüísticos e integrarlos en la capacidad global de expresarse oralmente. Es evidente que con solo actividades estructurales o casi comunicativas los alumnos no llegarían nunca a utilizar los contenidos estudiados en situaciones reales de comunicación. Pero también es verdad que solo con ejercicios funcionales o de interacción social tampoco habrá progresión. Manejo e interacción. Una de las tareas más importantes del maestro es organizar la actividad de los alumnos en el aula. Durante el periodo que dura la clase, los maestros tenemos la autoridad de decidir qué tienen que hacer 30 o 40 alumnos, cómo tienen que colocarse, qué y cómo deben trabajar, etc. De hecho, las palabras que designan mejor este trabajo son las de dinámica, conducción, animación de grupos. En inglés se utiliza la palabra management, que podemos traducir por manejo y que se refiere a lo mismo. En el campo de la expresión oral, el manejo del grupo es aún más importante ya que lo oral es interacción y esto significa que se debe disponer a los alumnos de formas determinadas para que se expresen entre sí. El profesor ha de decidir si se trabaja por parejas, en pequeños grupos o en gran grupo, si después habrá puesta en común o no, cómo se forman los grupos, etc. La planificación de estos aspectos es esencial, para garantizar el funcionamiento y la rentabilidad de cualquier expresión oral. Un mismo material puede obtener resultados muy distintos según cómo se planifique el ejercicio. Por ejemplo, el problema del punto 2 se puede derivar en una simple discusión anárquica y reiterativa si el maestro no planifica las intervenciones y deja que cada alumno se exprese a su conveniencia. Habrá quien no abrirá la boca, quien hablará por los demás, quien no dejará hablar, y en definitiva, transcurridos 15 minutos, todos tendrán la sensación de que el tema está agotado. En cambio, con una buena preparación, asignando turnos de palabra a cada uno, formalizando cada intervención, exposición inicial, argumentos, réplicas, conclusiones, etc., y corrigiendo los errores que se vayan produciendo, el ejercicio puede ocupar más de una hora de clase sin hacerse pesado, y lo que es más importante, ser mucho más rentable desde un punto de vista didáctico. Los pasos para manejar o conducir una actividad oral en el aula son los siguientes. 1. Preparación meticulosa.
preparar los materiales, fotocopias, video, casete, recortes de revistas, etc., decidir cómo se realizará, a través de qué pasos, con qué interacciones, parejas, pequeño grupo, etc., cómo se organizará el espacio, etc. 2. Dar instrucciones a los alumnos. Hay que presentar la actividad, explicar los objetivos, lo que se tiene que hacer, cómo se deberá trabajar, tiempo del que se dispondrá, etc. Hay que dar las instrucciones una a una, verificando que los alumnos las entienden. 3. Seguimiento de la actividad. Mientras los alumnos o los grupos trabajan, el maestro los observa, responde las dudas que se plantean y toma nota de lo que querrá comentar posteriormente. 4. Evaluación y corrección. Maestro y alumnos comentan la realización de la actividad, el resultado y los errores que se han cometido. Para poner un ejemplo de una actividad mal planificada y de los problemas que ocasiona, podemos recordar una anécdota que vivimos en una clase de lengua. Cuando faltaban 20 minutos para acabar la sesión, la maestra propuso hacer un juego de rol de discusión familiar. El único hijo de un matrimonio quería ir a una fiesta el sábado por la noche, la madre le dejaba ir pero el padre no. Explicada la situación, la maestra repartió los papeles entre los alumnos y, enseguida, sentados en la mesa, pidió que empezara la representación. Evidentemente fue un fracaso. Los 3 alumnos implicados no pudieron decir casi nada y las otras 12 personas de la clase escucharon, si lo llegaron a hacer, con muy poca atención. Las causas son evidentes, al margen de que el tema del juego fuera más o menos afortunado. No se preparó la actividad, los alumnos no tuvieron tiempo de pensar qué iban a decir, no se jugó con el espacio del aula, los alumnos no pudieron escoger los roles, la mayoría no hizo nada, etc. Estos son los peligros que tienen las actividades orales, si no se conducen bien. Badía y Vilá, 1993, presentan un modelo de planificación de la discusión, que se puede adaptar a diversas situaciones. El tema a debatir es un problema ético de ciencia ficción. Se tiene que escoger un animal terrestre, para llevarlo a un nuevo planeta, con la intención de procrear una nueva vida. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. Los alumnos, solos o por parejas, escogen el animal, no pueden darse coincidencias, y preparan los argumentos a favor de su elección. 2. Primera ronda de intervenciones de 5 minutos para presentar la especie de animal escogida y el porqué de la elección. 3. Cada alumno pareja tiene que desestimar alguno de los animales. Lo escoge, prepara los argumentos y se realiza una segunda ronda de intervenciones de 5 minutos, donde se expone la nueva elección. 4. Tercera fase. Las parejas cuyos animales han sido desestimados tienen la posibilidad de replicar. 5. Cuarta fase de 10 minutos. Debate abierto donde todos pueden dar su opinión sin necesidad de esperar turno. 6. Quinta y última fase. Ronda de intervenciones para exponer las conclusiones y para votar por un animal determinado. Planificando la expresión de esta forma, garantizamos que todos los alumnos hablen, que realicen varios tipos de intervención, presentación, argumentos, réplicas, conclusiones, que también haya un espacio para interpelarse libremente, 4 a fase, y que se tengan que formular todas las ideas existentes en el aula sobre un determinado tema. Para terminar, se exponen algunas interacciones menos difundidas que las habituales de pareja, pequeño grupo y gran grupo, y que son muy rentables. Tipos de interacciones cebolla. Se forman 2 circunferencias concéntricas con el mismo número de alumnos. En la circunferencia interior los alumnos se ponen mirando hacia afuera y en la exterior mirando hacia adentro, de manera que se forman parejas entre alumnos de las 2 circunferencias. Cuando las circunferencias ruedan, se forman nuevas parejas. Cada pareja inicia un diálogo sobre cualquier tema. Pirámide. Un alumno hace una lista de ideas, por ejemplo, de todo lo que se llevaría a una isla desierta. Se encuentra con un compañero, comparan la lista y elaboran una nueva con un máximo de 10 ítems o cosas. La pareja forma un pequeño grupo de 4 integrantes con otra pareja y vuelven a refundir la lista. Un grupo de 8 repite la operación y así sucesivamente hasta tener 2 o más grandes grupos, que exponen su lista al grupo clase. Mercado.
Los alumnos circulan libremente por el aula y a partir de una indicación del maestro se ponen a hablar con el interlocutor más próximo. Juicio. La clase se divide en 2, 3 o 4 grupos, que mantendrán opiniones contrastadas sobre un tema de reunión o de debate. Cada grupo se sienta en un sitio diferente y separado del aula. Los cargos especiales, moderado, corrector, controlador del tiempo, etc., se sientan en lugares visibles y adecuados a su función. Evaluación. Cualquier actividad de expresión oral puede ser evaluada y debe serlo de alguna manera. Tal vez en algunos ejercicios nos fijaremos solo en los errores más importantes que comete el alumno para corregirlos. En otras ocasiones, en cambio, intentaremos hacer un juicio global de su capacidad expresiva. Las actividades de evaluación de la expresión que se utilizan en las pruebas estándar de lengua no se diferencian excesivamente de los ejercicios habituales de clase. La distinción más importante radica en los criterios y los haremos de clase, que son más finos y detallados, para ganar objetividad y para que se puedan resolver en una calificación casi numérica. Normalmente, una buena evaluación diagnóstica o de competencia de la capacidad expresiva de un alumno combina más de una prueba. Algunas de las más habituales son: mantener un diálogo o una conversación informal, leer un texto en voz alta, hacer una intervención monogestionada breve, una argumentación, un comentario, una narración, etc. Reaccionar ante una situación concreta que requiere unas fórmulas, una rutina y un lenguaje especial. Por ejemplo, expresar el pésame a un amigo que ha perdido un familiar. Dar las gracias a un peatón desconocido que te la ha ayudado a subir la bicicleta en el coche. Los aspectos que se suelen controlar son el tipo de comunicación y de lengua y el texto que se solicitan al aprendiz. O sea, si se trata de una comunicación mono o plurigestionada, si el tipo de texto es más o menos complejo, descripción, argumentación, etc., el tema, el tiempo que tiene para hablar, etc. Todos estos aspectos determinan el contenido de la prueba y el grado de dificultad que tiene. En una situación tradicional de prueba, el alumno examinando realiza actividades ante un examinador o más que anotan los comentarios pertinentes sobre su expresión. De hecho, estos examinadores llegan a ser una especie de tribunal, nos guste o no la palabra. En cambio, según un planteamiento más moderno y revolucionario, los alumnos deberían dirigirse a otros alumnos, o a personas con un mismo nivel de expresión, ya que de esta manera no sufrirían las limitaciones inhibidoras evidentes que tiene el hecho de dirigirse a una autoridad que te está escuchando y evaluando. Así pues, en las pruebas de expresión oral más modernas, los alumnos se examinan en pequeños grupos y se interaccionan entre sí, al tiempo que los examinadores escuchan sin intervenir. 185.